Está con nosotros en contrapunto Rudy Cresa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atienda en estos tiempos de pandemia vía Zoom. Bienvenido, Rudy. Y arrancamos de una vez en el tema. Venezuela está viviendo una crisis de combustible, de gasolina, luego de un pequeño paréntesis de una casi vuelta a la normalidad cuando se ajustó el precio de la gasolina. Tenemos ahora nuevamente, volvemos a la anormalidad acostumbrada, con 3 y 4 días en el interior del país de colas para cargar de gasolina, y cosa que no pasa en Caracas, aunque en Caracas también las colas de la gasolina subsidiada se mantienen. Y cuéntanos cuál es tu percepción, cuál es la información que manejas y cuál es el escenario sobre el cual estamos montados en este momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero es que la crisis de la gasolina viene como consecuencia de un proceso de destrucción sostenida que ha sufrido la industria petrolera y que se ha materializado realmente este año debido a las dificultades que han surgido a partir de 2020. Ya desde 2019 se estaba importando más del 80% de la gasolina que se consumía, y hubo un evento fundamental a finales de febrero, previo al inicio de la cuarentena, que es cuando se sanciona la empresa Rosneft Trading, que era la que llevaba a cabo lo que hacía viable estos procesos de importación de combustible que tenía Venezuela. El problema había tardado en materializarse precisamente porque debido a la cuarentena el consumo había disminuido. Se normalizó en su momento cuando se hizo el ajuste de los precios y llegó la gasolina iraní, pero se sabía, y en su momento varios analistas, incluido yo que tuve entrevistas, referente a eso, se dijo que era muy difícil que se pudiese garantizar un suministro sostenido de ese combustible, porque también precisamente el socio que lo está suministrando, por decirlo de alguna manera, es un socio que está a más de 12.000 kilómetros de distancia de Venezuela. Tenemos que entender las complicaciones logísticas de esa cadena de suministro, por llamarla de alguna manera. Rudy, ¿cuánto es el consumo de gasolina en este momento? Hay algunas cifras que hablan de 180.000 barriles en condiciones normales después de la entrada en recesión de la economía venezolana, que llegó a consumir hasta 400.000 barriles, ¿no? Pero con pandemia, ¿cuál es el consumo que usted calcula? Ok, debe estar alrededor de un 20% de esos 150.000, 180.000 barriles que indican algunos analistas. Hay que recordar que en Venezuela también tenemos el factor de contrabando por el diferencial de precios. Entonces podemos hablar de unos 40.000 barriles diarios se pudiesen estar consumiendo, comprendiendo el embudo que hay a nivel de consumo. ¿Okay? Si hubiese más gasolina, posiblemente se consumiera más, y los cálculos estiman que eso es lo que también se está distribuyendo, 40.000 barriles por día. En este momento estamos consumiendo 40.000 litros, y en el momento en el que estábamos con ese, digamos, esa isla que se hizo cuando llegó la gasolina iraní, ¿cuál era el nivel de consumo? Según el mismo Maduro, pudo haber llegado hasta 60.000 barriles diarios, pero hay que entender que ahí también había una especie de demanda represada. Por lo menos en mi caso, yo tenía 3 meses sin echar gasolina. Una vez que se abrieron estas bombas no subsidiadas, aquella gente que tenía que echar gasolina pagándola $3 o $4 salió rápidamente a la calle a llenar sus tanques, como fue incluso mi caso personal. Entonces, sobre todo en esa semana tuvimos un aumento que pudo haber llegado hasta los 60.000 barriles diarios, y hubo un aumento también en el suministro que permitió que eso sucediera, pero otra vez está bajando tanto el suministro como el consumo debido a las restricciones de movilidad que hay por la misma cuarentena. Incluso los días flexibles, yo tuve que salir ayer y me detuvieron en 3 alcabalas diferentes. Entonces, si uno no tiene que salir, para mí es recomendable no hacerlo. Ajá, pero en este momento, digamos, ¿cuánto estaría consumiendo Caracas, que pareciera que es la región del país que no tiene los problemas que presenta el interior de la nación? ¿Cómo estaría distribuido esos 60.000 barriles? 40.000. 40.000, perdón.
40.000. Eso cerca de 40.000 barriles. Siempre es que hay restricciones y se prioriza la ciudad de Caracas, lo que se manda generalmente es la mitad de lo que se está enviando, se envía a Caracas y la otra mitad se distribuye en el resto de los estados del país. A Caracas se la prioriza de esa manera. Normalmente lo que mandan es la mitad. Incluso las restricciones que habían empezado el año pasado, que se hablaba que llegó un punto en que se estaban distribuyendo solo 140.000 barriles, la mitad de esos 140.000 barriles se enviaban a la ciudad de Caracas. Normalmente siempre se envía la mitad de la capacidad que se tiene de distribución a la ciudad de Caracas. Está bien. Y digamos, en este escenario, ¿cuáles son las opciones que tiene Venezuela en todo caso para tratar de resolver el problema de distribución de combustible? Porque no solo se complica la salida, digamos, personal, individual, de particulares, sino que también está en juego el tema de distribución de alimentos, de medicina, de insumos médicos. Ok. Bueno, en cuanto al tema de distribución, hay que recordar que esos vehículos, la mayoría funcionan a diésel. Pero para responder la pregunta, en un escenario ideal, las refinerías no se van a recuperar de la noche a la mañana. La destrucción que haya a nivel de refinería tomaría tiempo en esa. De hecho, ayer se cumplieron 8 años del accidente en Cardón y es muy poco lo que se ha hecho para recuperar esa refinería. Actualmente se maneja que puede estar produciendo 25.000 barriles Cardón y 10.000 barriles de gasolina en el Palito, que ese sería para mí un techo inicial de producción más lo que pueda llegar esporádicamente traído de países como Irán. En el escenario de una solución, esa gasolina importada que se va a tener que importar incluso ante un eventual cambio o una liberación de restricciones, deberían de venir de países más cercanos, háblese México o incluso los Estados Unidos. Tenemos que entender que de Irán, un viaje redondo de una embarcación de Irán puede tomar hasta mes y medio. Más allá de las complicaciones producto de las mismas sanciones que nosotros hemos escuchado en las noticias, que se detienen los cargamentos o se ha incluso sancionado a navieras que estaban prestando el servicio de trasladar ese combustible. Entonces, en el corto plazo, realmente la situación es bastante complicada y pareciera que esa base de suministro va a depender de los 35.000, 40.000 barriles que se puedan estar procesando sin tener una información oficial en las refinerías locales que están funcionando al menos del 10%, ambas. Habla de los 8 años del accidente de Amuay, ¿no? Sí, De la explosión de Amuay. Francisco Rodríguez habla de que existe la posibilidad de que Citgo pudiera enviar gasolina al país, pero que hay algunas limitaciones, evidentemente por la decisión de los Estados Unidos del tema de las sanciones. El tema también con el diésel y las sanciones y las penalidades que impone Estados Unidos a terceros que se meten dentro del negocio. Ese escenario sigue firme y terminaría agravando. ¿Y cuáles serían las consecuencias para el país y, digamos, del impacto económico que podrían tener? Para la primera pregunta, el tema con la propuesta del doctor Francisco Rodríguez, eso depende de que exista un acuerdo político que se ve lejano. Realmente para que Citgo pueda enviar el combustible tiene que existir un acuerdo político entre lo que es el gobierno interino y el gobierno de Nicolás Maduro. La semana del 24 de julio, Estados Unidos también indica que se van a eliminar las exenciones que permitían a Venezuela cambiar crudo por diésel. Esto se estaba realizando con la empresa Eni, Repsol y en especial con la empresa india Reliance. A nivel de impacto sí lo va a tener, porque diésel, al igual que la gasolina, el consumo de diésel, la producción nacional que se estima que puede estar alrededor de 25.000 barriles, debería cubrir solo el 40% de la demanda en condiciones normales. Supongamos que esa demanda haya bajado debido a las restricciones, estaría cubriendo entre un 50 y 60%. Y el tema del diésel es un tema un poco más delicado porque hay que recordar que parte de ese consumo de diésel, casi la mitad de ese consumo de diésel va a la generación eléctrica. Entonces eso pudiese traer como consecuencia una
un incremento en ese nivel de crisis eléctrica y fallas eléctricas. Lo que uno lee es que manejan inventario para que por lo menos, si esto tiene efecto en octubre, que es lo que está planteando el gobierno de Estados Unidos, se tenga inventario para que no afecte lo que queda de año. Habría que ver cuál es la continuidad que se le dan a esas sanciones o esas decisiones en el tiempo, y el año que viene si pudiese tener efecto. Y para mí el más grave sería a nivel de lo que es la generación eléctrica, porque todavía tenemos cerca del 10% de la generación eléctrica es térmica, de la generación eléctrica que está funcionando actualmente. Y por otra parte, lo que son los generadores de por ejemplo, de las clínicas, generadores auxiliares funcionan a diésel. Y una de las cosas que se aprovechaba o con las cuales se justificaban estas exenciones era precisamente porque el suministro de diésel era de carácter humanitario. ¿Okay? Y sí pudiese generar o agravar la situación que estamos viviendo. Y las refinerías de Cardón y del Palito no están produciendo diésel en este momento, según la información que usted maneja. No, sí están produciendo, y el proceso de diésel es un poco más sencillo que el de la gasolina, pero hay que recordar, como dijimos, que esas refinerías están funcionando cerca del 10% de su capacidad. Estarían en capacidad de suministrar cerca del 40% o incluso un poco menos del diésel que se consume en Venezuela. Para que tengas una idea, este año habíamos recibido 1.35 millones de barriles de diésel en total a través de estos acuerdos de intercambio por crudo, que también eso sería una segunda parte de este problema. Parte del poco crudo que Venezuela está produciendo y pudiendo comercializar para poder evadir esas sanciones financieras se estaba haciendo a través de este intercambio de diésel. Entonces ahora estamos hablando de que tenemos una producción de menos de 300.000 barriles que no vamos a poder, o que si esto tiene lugar no se va a poder comercializar, y vamos a copar lo que es el almacenamiento de crudo, y se va a tener que detener una producción que ya está mermada. Y detener un pozo petrolero trae consigo problemas operativos y costos asociados a la reactivación bastante grandes. Incluso una de las teorías que hay sobre el derrame que hubo en Falcón y Carabobo era que se estaba utilizando un barco para almacenar excedentes de crudo porque no tenían espacio en los tanques de almacenamiento, y esto se debe a las dificultades que hay para comercializar ese crudo. ¿Cuánto de la caída de la producción petrolera nacional se debe a esa imposibilidad de sacar el crudo, de venderlo, ¿no? O de colocarlo, por decirlo de una manera más precisa, de colocar el crudo en los mercados o con nuestros clientes naturales, y cuánto de, digamos, de la destrucción de PDVSA, como usted la ha llamado? Ya, perdón, creo que se cortó la última parte de la pregunta. Perfecto. Repito nuevamente, Ruth. Gracias. ¿Cuánto de la caída de la producción de PDVSA la podemos asociar a esa parada obligatoria por la incapacidad de almacenar el crudo que no se puede colocar? Bueno, pudiésemos estar hablando a un número estimado, quizás tenemos un 80% que es culpa de una gestión irresponsable, y un 20% quizás pueda atribuirse como mucho al tema de sanciones que van más allá de la sola comercialización. También hay algunas que apuntan a prevenir procesos de inversión grande, que es cuando se le da en el mes de mayo, que se le da la última extensión a Chevron, se le impide hacer procesos de inversión, y eso también afecta a nivel de producción, pero realmente las sanciones no son la causa de la destrucción de la industria petrolera. Previo a las sanciones ya la producción venía cayendo de manera sostenida, pero si tuviésemos que asignarle un porcentaje, yo diría que es menos del 20% de la caída de producción se le pudiese atribuir al tema de las sanciones. ¿Okay? Para suplir, digamos, las necesidades de consumo dentro de esta contracción económica y dentro del escenario de la pandemia, usted ha hablado de algún volumen de barcos que debería estar, de buques que deberían estar llegando al país para sostener digamos, la demanda de gasolina. ¿Nos podría hacer esa proyección?
yo la había sacado daba 3 buques. Lo que pasa depende del tamaño del buque, pero similar a los que llegaron de Digamos, Irán, los de que 300.000 barriles, los buques exactamente, medianos, ¿no? similar a los que llegaron de Irán, y considerando que estuviésemos en condiciones normales, tendrían que llegar cerca de 5 o 6 buques cada 20 días. ¿Ok? Estaríamos hablando, perdón, cerca de 3 buques cada 2 días, que era la cuenta que yo había sacado en ese momento, dependiendo de cuánto podamos producir a nivel nacional, que es poco. Ok, Estamos con limitados el a eso. escenario que tenemos ahorita, de que usted está hablando de que Cardón dice que está en 30.000 y como 10.000, o sea, en esos 40.000 barriles diarios que estamos produciendo en este momento para satisfacer esto, ¿cómo más o menos sería la ecuación? O sea, estaríamos hablando de cerca de 150.000 barriles diarios. Eso sería 4.500.000 barriles al mes, una aproximación cercana. Considerando que sean buques de 300.000, estaríamos hablando de 15 buques, mensuales. Sería cerca de un buque cada 2 días, dependiendo de cuánto se produzca, de cuánto se esté produciendo en las refinerías nacionales. Tendría que llegar un buque de esos, tendría que llegar cerca de 15, entre 15 y 20 buques mensuales, que era la cuenta que yo sacaba en el momento. Es decir, que además que en el escenario que tendríamos, usted ya lo ha acotado, ese tendría que ser la política de abastecimiento de combustible en el futuro cercano, digamos, en el corto plazo, debido a que la industria le va a costar todavía mucho, Sí, digamos, recuperarse para volver a tomar su ritmo. claro, el tema, como lo comentamos al principio, es que no es lo mismo que esos buques vengan desde Irán, con todas las restricciones que esto representa, también al nivel de cantidad de barcos, porque el viaje redondo, como dijimos, puede tomar más de mes y medio, entonces se tendrían que tener al menos 15 buques disponibles o 20 buques disponibles para realizar el suministro en la condición ideal, cuando la misma Asamblea Nacional, ellos plantearon que podían resolver el problema en 7 días, se está considerando que esta gasolina vendría de países como México, países como Estados Unidos, donde estamos hablando de que un viaje dura 3 días, menos de una semana. Bueno, Entonces la logística es mucho más fácil. durante el paro petrolero, los buques llegaban de Brasil Sí, el trayecto era sí, muchísimo más sí, corto, ¿no? mucho más Y le corto. pegaban un buque allá a José y con eso se iba este, Sí, resolviendo ahí cogitranco, pero había un suministro de gasolina, ¿no? Estaríamos claro, hablando de que necesariamente Venezuela tendría que entrar en un esquema de gasolina importada como el que se utilizó el que utilizó Chávez durante el esquema del paro para poder suplir el mercado nacional por cuánto tiempo. según la gente que ha trabajado en el Plan País, ellos han más o menos cuantificado eso y se está hablando de por lo menos 2 o 3 años, mientras se recupera la capacidad instalada de las refinerías para llevarlas ni siquiera al nivel que se tenía antes de que iniciara la destrucción, sino llevarlas a cerca del 40% de su capacidad, que ya ahí pudiésemos estar en capacidad de suplir la demanda nacional y no tener que importar, pero sí, gradualmente va a ir disminuyendo, pero al menos durante 2 o 3 años vamos a depender de esa importación, porque también hay que considerar que incluso teniendo esas refinerías operativas, ahora tenemos otra botella que es a nivel de cómo alimentar esas refinerías, porque la producción petrolera también A se pique. fue a pique. Entonces, o sea, tenemos problemas no solo en el aparato refinador, sino en cómo alimentar esas refinerías. El nivel de destrucción, por decirlo de alguna manera que suene cruda, ha sido integral. La destrucción sí se ha realizado de manera general, integral, a lo largo de la cadena de valor de la industria. Y es fuerte decirlo, pero hay que entenderlo antes de entrar en ese proceso de recuperación. Es decir, usted está afirmando, y quiero que me lo confirme, Venezuela está condenada en los próximos, o en por lo menos los próximos 2 años, a vivir de gasolina importada. Sí, condenada no, pero sí, sí, la palabra es estaría en la necesidad de importar gasolina para poder suplir el consumo interno. Recuérdense que además estamos hablando de que la producción venezolana o ese consumo está disminuido debido a que el aparato productivo
está golpeado. Una vez que se quiera reactivar la industria, que se quieran reactivar todas las industrias del país, el consumo de combustible no van a ser esos 180.000 barriles. Quizás eso pueda ser durante el primer año, pero eso va a tender también a incrementar y se va a requerir de la importación de combustible, digámoslo, en el corto o mediano plazo, por lo menos 2 o 3 años, es lo que calculan quienes están trabajando ya en un proyecto de recuperación de la industria. Quiero que lo veamos también el tema con las actividades asociadas al tema petrolero. La caída de la producción petrolera también está afectando el tema del gas asociado. ¿Cómo ha influido esto dentro de, digamos, el suministro de gas para el gas doméstico y el gas industrial en el país? Bueno, cifras exactas, te mentiría si digo que las manejo porque no es un área en la que haya trabajado, pero sí se ha registrado escasez de gas, sobre todo en los estados del interior. Hay que recordar que quienes vivimos en Caracas somos una especie de burbuja a la que se prioriza cuando hay escasez de algún insumo. Pero los yacimientos de gas que están desarrollados, sobre todo en tierra firme, son yacimientos de gas asociado y van atados a la producción petrolera. Al cerrarse un pozo, se cierra esa generación de gas. Tenemos proyectos costa afuera, como es Proyecto Perla, que también se ha visto parado o ha presentado problemas operativos y no ha llegado a alcanzar su capacidad debido también a las restricciones de inversión que tenemos por la misma situación país. Todos esos proyectos se deberían reactivar para, por decir, también cubrir la demanda de gas que hay a nivel nacional. Por ponerle un ejemplo, ya el año pasado, cuando la industria petrolera, antepasado, digamos, estaba a un nivel operativo mucho mayor del que está ahora, se quemaba el equivalente de gas que es la producción diaria de Colombia. El equivalente a la producción diaria de gas de Colombia se estaba quemando en Venezuela y eso era sencillo. Parte de eso era porque no se tenían los sistemas para captarlo y recuperarlo. Ahí teníamos una pérdida y un daño ambiental complicado y también, no solo es una carencia a nivel de producción, sino es a nivel de infraestructura para el aprovechamiento de ese gas asociado. Y eso era lo que no permitía exportar el gas que se estaba produciendo en los proyectos que se estaban desarrollando costa afuera, porque todavía no teníamos gas suficiente para suplir la demanda nacional. Eso no es algo nuevo de esta situación, ya veníamos presentando fallas previas y ahora obviamente se han incrementado, que uno ve en las noticias que hay gente cocinando incluso con leña, o han pasado al tema de las cocinas eléctricas, pero también sabemos que tenemos problemas, fallas eléctricas en el interior. Y para suplir el tema eléctrico, que entiendo es parte del área que también conoce, el tema de la producción del fuel oil, el diésel, que en algún momento también tocamos el tema, estamos también de alguna forma obligados a depender de esos insumos importados, como en el caso de la gasolina, que hablamos cuando tocamos el tema de la demanda de combustible para automotores. Bueno, el tema eléctrico quizás es un poco más complejo. La ventaja, por así decirlo, es que no estamos presentando mayores fallas eléctricas debido a que el consumo ha bajado casi 50% como consecuencia del paro industrial. A partir del año 2012, reforzado en el año 2014, muchas de las plantas que funcionaban a diésel se empezó a hacer el cambio de combustible a gas, y ahí es donde va a tener una vital importancia poder reactivar lo que es la producción de gas natural en Venezuela. Pero de los sistemas que va a tener una recuperación, por así decirlo, más rápida es el sistema eléctrico, porque ahora tiene una capacidad subutilizada que de repararla se pudiese volver a utilizar. Por ponerte las cifras que yo he leído recientemente, estamos trabajando ahora con alrededor de 10 gigavatios. Y se habla de que la capacidad instalada, sin saber realmente en cuál estado pueda estar cada planta de producción, podemos llegar al triple de eso que estamos utilizando ahora, y sería relativamente fácil de recuperar ante un escenario en que podamos tener el capital para invertir. El sistema eléctrico se habla de que se pudiese recuperar en un tiempo mucho menor a la industria petrolera, y esa sería la razón. En lo que levante la
la producción petrolera, ya se recupera lo que es el gas asociado y se pudiesen reactivar los proyectos costa afuera que tienen un nivel potencial de producción bastante elevado, y ya se habían iniciado esos trabajos para que las plantas termoeléctricas funcionaran a gas y no dependieran del combustible líquido que era el diésel, o es el diésel. Pero le pregunto, los maracuchos le dirán que para ellos el tema del suministro eléctrico no ha cambiado. De hecho, ellos tienen muchísimas restricciones y nosotros en Caracas, de alguna forma, como también lo hemos conversado, somos privilegiados. O sea, existe una realidad en el interior del país que las fallas eléctricas se mantienen casi tan iguales como en los momentos de la peor crisis. Sí, eso tiene una explicación de que a pesar que se está produciendo algo cercano a lo que se está consumiendo, no solo hay fallas en el sistema de generación, sino hay fallas en el sistema en las troncales de distribución. ¿Ok? Entonces tenemos que el centro neurálgico de la generación eléctrica en Venezuela es hacia el Bajo Caroní. Uno de los recorridos y una de las poblaciones o localidades que más sufre es precisamente Maracaibo, porque es la que más depende de un sistema de distribución que también presenta falla. De hecho, parte de la recuperación del sistema eléctrico va a arrancar por ese sistema de distribución para poder garantizar a las zonas que estén más lejos del centro de generación, poder garantizar que no tengan la falla. Pero si se fijan, los estados que más fallas tienen son precisamente los que más lejos se están ubicando de los centros de generación, y es el caso de Maracaibo. A la cola de, digamos, al oeste, la red de distribución. digamos hacia el oeste y más lejos del Bajo Caroní, que es donde la generación tiene cerca del 60% de la generación con la que actualmente contamos, se ubica allá. Entonces tenemos fallas muy graves y ese es quizás de los componentes o de las partes del sistema interconectado nacional que mayores fallas presenta, es el sistema de transmisión. ¿Okay? Y por eso es que estos estados tienen más crisis que los estados que están en la región central. Ya. Bueno, perfecto. Rudy, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer conversar. Bueno. Y bueno, y tenemos pendientes varias conversaciones en lo adelante. En lo que Dale, seguro. tengamos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti y estamos a la orden para lo que necesites. Muchísimas gracias. Saludos.